Un saludo desde el Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina y el Caribe, CEBITEPAL, Centro de Formación del CELAM para la Pontificia Universidad Javeriana. En el día de hoy nos acompañan el padre Jonathan Francisco Rojas y el padre Óscar Alberto Zuleta. Son nuestros estudiantes que están haciendo sus trabajos de investigación en teología pastoral. Es para nosotros de importancia saber que la teología pastoral en el transcurso de nuestra labor eclesial en muchas oportunidades se ha visto como la cenicienta de las disciplinas de la teología, bien porque en muchas oportunidades se ha visto como la manera de hacer acciones, labores dentro de nuestros lugares propios de evangelización. Aún sin embargo, es necesario rescatar que ella, dentro de la interdisciplinaridad de la teología, ha aportado grandes ideas y maneras de hacer teología en nuestra iglesia. Es por eso que, les doy la bienvenida y me alegra saber de que dentro de sus comunidades eclesiales también han hecho una labor importante. La revelación de Dios se hace constantemente en la historia de nosotros y se encarna en la vida de todos y cada uno de nosotros y de nuestras comunidades. Es así que la acción humana del ser humano es el reflejo también de la cocreación que tiene el Señor, que se ha hecho hombre y se encarna en la historia de todos nosotros. Si bien nosotros como vocacionados tenemos que reconocer que esa vocación debe ser una respuesta a, no solamente como una división entre la fe y la vida del ser humano, sino que esa vocación del ser humano debe ir encaminada hacia la construcción del reino. Es así que me gustaría que ustedes me pudieran compartir acerca de sus experiencias en cuanto a lo que en su formación, como en su labor pastoral en sus comunidades particulares, eclesiales, y me gustaría que también compartieran con nuestros oyentes de dónde vienen y hacia dónde se ha traducido esa labor pastoral y cómo las comunidades eclesiales a las cuales ustedes pertenecen han vivido plenamente ese accionar humano de camino a la construcción del reino y la misma dignificación del ser humano, que eso también se ha perdido. Cómo recuperar esa dignidad humana dentro de nuestras comunidades. Padre Francisco. Bueno, muchas gracias, Juanca, por el espacio. Un saludo a todos los que nos ven. Desde el punto que parte Juan Carlos, es importante ver, reconocer y valorar la teología pastoral o la teología práctica como la acción de la iglesia, y partir de que la teología pastoral es teoría y es práctica, ¿verdad? Es teoría y es práctica con una concreción a la realidad muy propia y muy específica. Desde mi experiencia de estudios acá en el CEBITEPAL y de reflexión, he querido precisamente plantear mi trabajo de investigación desde el concepto sinodalidad, que creo que es un concepto que nos ayuda muchísimo a aterrizar y a concretar la reflexión en lo práctico. Desde la reflexión y desde la acción que se ha llevado en mi iglesia particular, concretamente mi diócesis de Alajuela, en Costa Rica, he podido ser testigo de una acción que se ha llevado a cabo en la iglesia particular y que se ve hoy fortalecida con toda la teoría de la sinodalidad. Tendríamos que partir del Papa Francisco, que está impulsando el concepto sinodalidad. Y recordemos que la sinodalidad es hacer camino juntos. Entonces, Juan Carlos, al decir que es acción humana, bueno, precisamente la sinodalidad parte de la acción humana. Porque esa sinodalidad
Vale agregar de que los laicos hacen parte también de esa sinodalidad, o eso solamente es una estructura eclesial, o cómo funcionaría allí. Absolutamente es la participación de todos los bautizados. La sinodalidad la entendemos como la participación de todos los bautizados, ministros ordenados, laicos, laicas, religiosas, obispos, el Papa. Y me gusta más utilizar el concepto de todos los bautizados. ¿Y por qué digo acción humana? Porque la sinodalidad parte de la escucha, muy importante la escucha. Aprender a escuchar, escucharnos, escuchar a los hermanos y hermanas que tienen algo que decir. Dice el Papa Francisco que todos tenemos algo que decir, que en sinodalidad todos tienen algo que decir. Es que nos escuchen, escucharnos, escuchar, para establecer el diálogo. La escucha y el diálogo son claves para el discernimiento. En este caso de sinodalidad, el discernimiento comunitario. Bueno, esa palabra que dices del discernimiento es muy, muy importante dentro del concepto de la teología de la acción. Muy particularmente en tu iglesia particular, Padre Óscar, ¿cómo se ve todo ese concepto de la dignificación del ser humano y la misma, el quehacer pastoral de tu iglesia particular? Un saludo para todos. Precisamente en mi diócesis de la Verapaz, en Guatemala, llevamos adelante un proceso hace aproximadamente 10 años del método de las Santas Misiones Populares. Esto nos ha permitido desembocar en un elemento particular y enriquecedor de la vida pastoral de la Iglesia, las pequeñas comunidades misioneras. Y he enfocado también mi trabajo sobre la vida de las pequeñas comunidades misioneras como modelo de transformación social, porque no nos podemos quedar en un ambiente eclesial únicamente en la línea espiritual o religiosa, sino desembocar en las acciones concretas que cada persona realiza, en su familia, en su barrio, en su trabajo, y de cierta manera, al anunciar el reino, al anunciar el encuentro con Jesús, el querigma, ver cómo las personas van transformando su realidad, y no solamente adintra de la iglesia, sino de manera más importante, y lo que más nos interesa es adextra, que vayan a la vida, esa iglesia en salida que el Papa Francisco nos ha propuesto tanto, que se tiene que hacer desde ciertos lugares, y uno de estos lugares son las pequeñas comunidades misioneras. Estas pequeñas comunidades misioneras que las conforman muchas veces incluso familias enteras de una cuadra, de un barrio, de un sector, y que se unen alrededor de la palabra, alrededor también del apostolado, del servicio, de la fraternidad, y que van descubriendo cómo vivir al estilo de Jesús es posible, y desde ese estilo marcar una pauta diferente al mundo de hoy. De frente a todos esos cambios que el mundo nos ha propuesto y esas transformaciones, podríamos decir entonces que esa transformación va encaminada hacia la construcción del reino, ¿cierto? Exactamente, es el reino que primero se conoce. Que incluye y reconoce también al otro, como lo decía también el Padre Jonathan, en el encuentro, en la sinodalidad, en la inclusión y el ir adelante de frente a lo que la misma realidad en nuestros contextos sociales se nos presentan, ¿verdad? Así es. Bueno, muchísimas gracias a los padres por compartir este espacio con nosotros y hasta una nueva oportunidad.